Que el Señor le bendiga, hermanos. Amén. Día de victoria. Hoy concluimos con la semana de misiones. Hemos tenido la visita de hombres de Dios entre nosotros. Y el Señor tiene siempre para estos momentos actos especiales, donde el Señor nos permite confirmar que el propósito de Dios para con nosotros es que nosotros pongamos a Dios en primer lugar en todas las cosas. Amén. Y hoy tenemos una pareja a quien el Señor le ha bendecido con una nueva vida, y ellos desean dedicar a su hijo al Señor, porque ellos son conscientes que la vida de ese niño no vino de ellos, vino de Dios. Y para nosotros eso tiene un gran valor como iglesia del Señor. Así que voy a pedir a Jaime y a Marta que puedan pasar con su hijo Matthew. También vamos a pedir a Paula Reyes y a Gladys López que estén presentes como testigos de este momento. Un momento muy, muy importante para ellos. Gloria a Jesús. Aleluya. Así es que hoy vamos a dedicar a este hermoso niño al Señor, porque es importante eso para nosotros, saber que los padres se comprometen ante Dios a levantar a sus hijos en el conocimiento del Señor. Bíblicamente Cristo no fue bautizado cuando niño, fue dedicado de acuerdo a la ceremonia religiosa judía al Señor. La iglesia evangélica tiene como costumbre, no porque esté escrito directamente, no bautizar a los niños definitivamente, porque el bautismo es para alguien que tiene conciencia de lo que va a hacer. Pero sí, tomando la guía de lo que el Señor hizo, la iglesia cristiana ha tenido como por norma que los padres traigan a sus hijos a la reunión y que sean presentados al Señor en un acto donde ellos están diciendo: me comprometo a que este niño vea en mí a Cristo, y a través del estudio bíblico dar lugar a que ellos puedan ser salvos como nosotros somos salvos también. Así que voy a invitarle para este acto tan importante, porque es una vida la que tenemos aquí. Amén. Y como esta es la semana de misiones, doy por entendido que Dios está marcando a este niño para ser misionero. ¿Puede estar de pie, por favor? Un día muy especial, ¿verdad? Vamos a presentar a Matthew delante de Dios. Si el Señor no viene pronto, este niño oramos que sea un testigo fiel a su generación de que Cristo es el Señor. Padre, yo tomo como hombre de Dios a Matthew en mis manos. Sus padres, por decisión propia, son conscientes que la vida de este niño es un regalo tuyo, como también lo fue el regalo de su primer hijo. Y como en aquel tiempo, hoy también nosotros han tomado la decisión de presentarlo ante ti. Y yo como ministro presento a Matthew delante de ti. Lo dedicamos a ti, Señor, porque esa es la decisión de sus padres. Oro que este niño sea guardado en el camino tuyo. Oro que cuando llegue el momento de Dios, Él pueda tomar la decisión de seguirte hasta el final. Ruego que sea guardado y que su vida sea un testimonio vivo, no de una religión, sino de una relación que existe entre sus padres y tú. Señor, dedico a Matthew todos los días de su vida a ti, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero también oramos por sus padres, Señor, por Jaime y por Marta, para que sean guardados en tu camino, para que la fe crezca en ellos, Señor, en el nombre de Jesús. Por los que han pasado como testigos, que se están comprometiendo delante de ti a ser fieles en permitir que este niño conozca de ti y no se aparte de tu senda. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Jesús. Así de pie.
Gloria al Señor. Durante algún tiempo, como iglesia del Señor, el Señor nos está inclinando cada día más a considerar con urgencia dos cosas importantes. La primera de ellas es afirmar nuestra fe por encima de todas las cosas, porque el Señor viene. Y en segundo lugar, canalizar nuestra fuerza en todo nuestro esfuerzo para que podamos cumplir con el reto del Señor para este tiempo, que es el de dar a conocer el Evangelio a toda criatura. Por eso hemos celebrado la Semana de Misiones. Nos acompaña hoy nuevamente en este último punto nuestro hermano Juan Melo. Él es de Ecuador. Quiero que sepa que es el primer pastor ecuatoriano formalmente invitado por nosotros a predicar ahí en esta iglesia. Y nos gozamos en poder del pastor Juan. Él es el director de un programa internacional a través de Iberoamérica llamada Red de Multiplicación. Y aunque él en verdad no trabaja con iglesias, sino con organizaciones para formar obreros, plantadores de iglesias, pues en esta ocasión hubo un milagro, porque él decidió estar con esta iglesia. Y se ha sentido bien porque ya hoy comió chifles y todo lo demás, ¿verdad? Platanito verde y todo. Bueno, estamos contentos de tenerte, Juan. Gracias por el tiempo que has tomado para estar con nosotros, con tu esposa. Y al fondo hay un hermano que estuvo con nosotros y tú lo presentarás de nuevo, que ha sido de bendición. Gloria a Dios. Pueden tomar asiento, siervos y siervas del Señor. Tengo dos micrófonos por falta de uno. Así que ¿cuántos aman al Señor? Qué lindo. Estamos en familia. Saludos desde Quito. Bien, saludos desde los hermanos de Chicago, del equipo internacional, de donde también tenemos visitas. El doctor Gary Teja es supervisor global de ministerios, director global de ministerios. Quisiera que por favor te pongas en pie, Gary. Si puedes, así atrás está Gary, podemos darle un aplauso. Él está visitándonos desde Michigan. Gracias, amados. También quisiera presentarles mi esposa. ¿Verdad? Mi esposa y yo somos misioneros desde Finlandia. Yo soy ecuatoriano, pero mi esposa es finlandesa. Gracias. Sin azúcar, ¿verdad? Sí, porque el azúcar me engorda. Sí, mi esposa. Puedes ponerte en pie, cielo. Mi esposa Sara. Bendito el Señor. No dice la Biblia, pero dicen muchos que atrás de una gran mujer, detrás de un gran hombre, hay una gran mujer haciéndole gestos. Ustedes se van a dar cuenta durante la prédica que eso pasa. Abramos nuestras Biblias, por favor, en Marcos. Yo no sé, a la hermana que está traduciendo al francés, creo que le di la cita de Lucas. Perdóname, es Marcos. Marcos 14:32 al 42, son 10 versículos esta mañana quisiéramos compartir. Marcos 14:32 al 42. Vamos a esperar que todos lo tengan. ¿Lo tienen todos? Levanten sus Biblias, los que trajeron Biblias.
Wow, bien. Levanten sus celulares los que trajeron celulares. No, mentira. Bien, vamos a leer. Hay diferentes versiones. Esta es una versión moderna, una versión popular. Y mi versión dice así: Jesús ora. Versículo 32. Después fueron a un lugar llamado Getsemaní y Jesús les dijo a sus seguidores: siéntense aquí mientras voy a orar. Versículo 33. Jesús tomó a Pedro, Santiago y Juan. Empezó a sentirse afligido y a angustiarse mucho. Les dijo: siento que me voy a morir de tristeza. Quédense aquí y estén alerta. 35. Caminó un poco, se postró rostro en tierra y oró. De ser posible, no tuviera que pasar por ese momento difícil, diciendo: Abba Padre, para ti todo es posible. Líbrame de esta copa, pero no hagas lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. 37. Luego Jesús regresó, los encontró durmiendo y le dijo a Pedro: Simón, ¿estás dormido? ¿No pudiste estar despierto ni una hora? Permanezcan alerta y pidan fuerza para resistir la tentación. El espíritu está dispuesto a hacer lo correcto, pero el cuerpo es débil. 39. De nuevo Jesús se alejó para orar y dijo las mismas palabras. Luego regresó a donde estaban los seguidores y los encontró durmiendo. Sus ojos se le cerraban de tanto sueño. No supieron qué responder. Jesús salió a orar nuevamente y regresó por tercera vez y les dijo: ¿todavía están durmiendo y descansando? Ya basta. Ha llegado el momento en el que el Hijo del Hombre será entregado en manos de pecadores. Levántense y vamos. Miren, aquí viene el que me va a traicionar. Oremos. Señor, lo que más anhelamos en esta mañana es tu presencia. Señor, sin tu presencia no queremos absolutamente nada. Es la comunión contigo maravillosa lo que más anhelamos. Señor, llena este lugar de tu presencia y llena nuestras vidas de tu presencia. Y permite, Señor, que tu palabra nos hable. Señor, que lo que tú tienes previsto esta mañana se cumpla. Permítenos, Señor, encontrar aquello que necesitamos encontrar en ti esta mañana. Señor, ábrenos el entendimiento espiritual. Escribe, Señor, en nuestros corazones. Cambia nuestros corazones necesitados y duros en corazones sensibles y dispuestos. Gracias, Padre,
Gracias, Hijo, y gracias, amado Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. El contexto de la cita que acabamos de leer es un contexto en el cual el Señor Jesús estaba a pocas horas de ser sacrificado. Después de la Santa Cena, Él va con sus discípulos, todavía estaba con todos los discípulos, y llega a orar. Y llega al Getsemaní. No parece mucha coincidencia que este tiempo duro y difícil para el Señor, momentos antes de su sacrificio, Él haya escogido un lugar para orar con sus discípulos llamado Getsemaní. Getsemaní, en las palabras originales, significa el molino donde se aplasta las olivas, ¿cierto? Y se saca y se exprime el aceite. Si tú fueras una oliva y te pusieran en ese molino, definitivamente no quisieras estar allí. Pero no puede la oliva dar el aceite tan necesario y un fruto tan agradable de la oliva si no está sometido a esas presiones y a esas situaciones. Y así el Señor Jesús escoge orar y va a Getsemaní con sus discípulos, y es una cosa muy interesante. Los deja allí, pero toma a 3 y va más hacia adentro de Getsemaní y les dice: oren, estén alerta, confío en ustedes. Y Él mismo solo va más adentro de Getsemaní y clama. Me impacta y me impresiona las palabras del Señor Jesús cuando habla de su tristeza. Dice que se sentía triste hasta morir. Algunas versiones hablan sobre el momento en el que Él oraba y dice que sudaba como gotas de sangre. Jesús vivía un momento difícil, así como nosotros muchas veces vivimos momentos difíciles en la vida. Pero ahí está el Señor Jesús de rodillas, con el rostro hacia el suelo, sudando del sufrimiento como gotas de sangre y pidiéndole al Padre: Padre, para ti no hay nada imposible. Si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieres. No es solamente una vez, sino 3 veces que el Señor Jesús le pide al Padre: Padre, pasa de mí esta copa. 3 veces. Y las 3 veces que regresa a sus discípulos, las 3 veces los ve durmiendo o con sueño. Allí está el Señor Jesús, maravilloso como Él es. Me pregunto, ¿qué sería de ti y de mí si Él no hubiese tenido compromiso? ¿Qué sería de ti y de mí?
si él en Getsemaní no hubiese tenido compromiso. Por sí mismo, él entendía el sufrimiento que iba a vivir. Y no era cualquier cosa. No era solamente que le iban a maltratar y iba a morir. Eso de por sí ya era bastante fuerte. Pero él iba a ser hecho como el cordero sacrificado para el perdón de los pecados de las naciones enteras. E iba a cargar sobre sí el pecado de la humanidad. E iba a ser hecho él mismo maldición. Maldito. El Hijo de Dios, puro, santo, sin mancha. El único justo. El que decidió dejar la gloria. El que se despojó a sí mismo. El que dejó los ángeles, el que dejó el reino para hacerse una criatura, un bebé que desde el principio fue perseguido para ser asesinado y tuvo que ser un inmigrante en Egipto. Pero desde el principio, él, aún siendo en gloria, mostró compromiso. Y el misterio que no había sido todavía manifestado, de repente fue claro, aún para los ángeles. Dios se hizo hombre. Y no solamente que se despojó de su gloria para hacerse una persona semejante a nosotros, pero sin pecado, para hablarnos y traernos la luz. Porque ahora el Padre ha hablado por el Hijo. Nos trae el mensaje, nos trae la luz. Camina con los discípulos más de 3 años, formándolos para que ellos sean los que multiplican hacia adelante por generaciones e escriben por inspiración del Espíritu Santo todo lo que vieron. Y ahí está. Llega al final y lo sabe. Ahora Él iba a cargar el pecado tuyo y mío en una cruz. No tenía culpa ninguna. Él fue puro, Él fue santo, Él fue sin mancha. El cordero inmolado iba a estar allí crucificado, sangrando, sufriendo lo que no necesitaba sufrir por gente como nosotros, culpables pero necesitados. Y ahí está, en Getsemaní, en ese molino de sufrimiento emocional, físico y espiritual. Y el Padre, en otras palabras, lo que le vuelve a pedir al Hijo es lo mismo que le pidió antes de que se encarne. Una cosa: compromiso. Y el Hijo entendía claramente eso. Y aunque manifestaba y tenía derecho a manifestar su sufrimiento, porque eso no es ningún pecado, afloraba su dolor, su sufrimiento, su angustia y aún su deseo de no hacerlo. Pero en esencia, lo que mostró es su obediencia
al Padre. Y el plan del Padre era que el Hijo sea sacrificado para que tú y yo volvamos a la comunión con el Padre. Eso es el Evangelio. Esas son las buenas noticias del reino de Dios. Aleluya. El reino ha venido y ha venido en la persona del Rey. Y no hay reino si no hay compromiso. Eso es lo que estaba mostrándonos el Señor. Si queremos vivir el reino, tenemos que mostrar compromiso aún en medio del sufrimiento. ¿Aló? Aleluya. ¿Están ahí? Sí, creo que voy a tener que hacerlo. ¿Me ayudan un poco? Cuando yo levanto mi mano izquierda, entonces ustedes dicen amén. Y cuando yo levanto mi mano derecha, ustedes dicen aleluya. ¿Cierto? Practiquemos. Muy bien. Eso es compromiso. Allí está el Señor Jesús en el Getsemaní, rostro a tierra, dice, sufriendo, pero comprometido, sudando como gotas de sangre, pero mostrando compromiso, manifestando su deseo de no ir allí, de no pasar por eso. Y tenía el derecho, porque era inocente. Él tenía el derecho, pero renunció a sus derechos por el compromiso con el Padre. ¡Aleluya! Y estableció un proceso claro para nosotros. Y así están los discípulos, con los ojos llenos de sueño, cansados, etc. Poco tiempo atrás, unas horas atrás, Él les había dado otro ejemplo claro de compromiso. Habían estado en la cena, la última cena, ¿verdad?, celebrando la Pascua, y como estaban en el aposento alto, no había un anfitrión, entonces nadie había lavado los pies o había tenido previsto alguno de los sirvientes para que lave los pies de los invitados. Pero ahí está el Señor Jesús, tomando una toalla, ciñéndose la toalla como cualquier esclavo del contexto, e inclinándose a lavar los pies de quienes eran sus alumnos. Ahí está, mostrándoles otro ejemplo de compromiso. No hay reino si no hay compromiso. Yo no sé cuántas veces has estado tentado a soltar y a dejar el compromiso. ¿Cuántos están casados? Levanten la mano los casados. Muy bien. No muchos, ¿no? ¿Los demás son solteros? ¡Wow! ¿Tienes una congregación de solteros? A ver, casados y casadas, levanten alto la mano. Bueno, creo que ahora sí. Muy bien, excelente. ¿Y cuántos de estos casados y casadas están comprometidos de verdad? Levanten la mano. Ya, bueno, algunos no levantaron. Hoy tienen conversación seria. Y es que en verdad,
si nos basásemos solamente en las emociones, los matrimonios no terminarían en buen lugar. Pero no nos basamos en emociones en el matrimonio, nos basamos en el pacto, un pacto de tres: hombre, mujer y el Señor. Amén. Porque cordel de tres dobleces no se rompe fácilmente, pero requiere compromiso. ¿Cierto o no es cierto? Estábamos en una boda, asistiendo a una boda con unos hermanos pastores, y había allí al lado mío un pastor muy querido, de más de 50 años de casado, un hombre grande, y pregunto a él, le digo: oye pastor, ¿cuál es el secreto para pasar los 50 años de casado juntos? Su esposa estaba al lado, ¿verdad? Y él me dice: no hay ningún secreto, esto es puro aguante. Y claro, recibió el codazo respectivo, ¿cierto? Sí, que las esposas piensan que a codazos nos pueden enrumbar. ¿Se han dado cuenta que las esposas tienen un compromiso con nosotros, los hombres? ¿Y saben cuál es ese compromiso? Educarnos bien. Porque ellas piensan que nuestras madres no terminaron de hacer el trabajo adecuadamente. Y entonces, cuando ellas están sin hijos todavía, son la compañera, la ayuda, ¿cierto? Pero cuando ya tienen hijos se vuelven la doña, ayuda y doña, ¿cierto? Y lo que hacen es meter al hombre en la cesta de los hijos, y quieren terminar de criarlo igual que a los hijos. Entonces, cuando tienes tres hijitas mujeres, ¿verdad? Entonces, tú tienes tres hijas mujeres, pero ella tiene tres mujeres y un varoncito. ¿O no? A ver, hombres, ¿sí o no? Unánime por eso. Sí, es verdad. Es verdad. Las mujeres son comprometidas. Tienen mucho compromiso con el hombre, a mantenerlo bien educadito. Un compromiso. Sin compromiso no hay crecimiento. Hace muchos años atrás, más o menos unos 30 años atrás, yo tenía ya unos 5 años de creyente y estaba en esos procesos de ser discípulo del Señor y de entender qué significa ser discípulo del Señor. Y una vez un pastor amado me dijo unas palabras que me quedaron y me siguen sonando, y me dijo: Juan Carlos, sin compromiso no hay crecimiento. Y me volvió a decir: mira, el compromiso son como las raíces de una planta. Si no hay raíces, no hay crecimiento. Si no te comprometes con el Señor, con tu iglesia, con el llamado de Cristo, no hay crecimiento. Mientras más profundas las raíces, más alto el árbol. Amén. Amén, amén. Compromiso. ¿Adivina usted cuál es el tema de esta mañana? Muy bien, hemos llegado al título del tema. Es importante que nosotros identifiquemos un elemento vital en el reino de Dios, que es precisamente el compromiso. Compromiso a amar, compromiso a obedecer, compromiso a servir, compromiso a desarrollar el carácter de Cristo, ser cada vez más semejantes a Jesús. Así dice Pablo. Después de tener ya tanto tiempo en la obra, habiendo sembrado muchas iglesias, siendo un apóstol fantástico,
Pablo dice, olvidando ciertamente lo pasado, prosigo hacia, ¿dónde? Hacia la meta del supremo llamamiento. ¿Y cuál es el supremo llamamiento al que debemos todos caminar? El supremo llamamiento es la estatura del varón perfecto. ¿Quién es el varón perfecto? Es decir, ser cada vez más semejante a Jesús. Y las circunstancias de nuestra naturaleza humana se van a oponer, ¿o no? ¿No lo está diciendo Jesús así, el Señor? Velad. O sea, estén alerta, porque el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Y algunos dicen de otra manera, dice, la carne es débil y el diablo empuja. ¿Has oído eso? Porque algunos le echan la culpa al diablo de todo. Pero muchas de las cosas que pasan o dejan de pasar son producto de nuestro compromiso o falta de compromiso. Y una de las cosas a las que el Señor nos llama a comprometernos, siervos amados, es a lo mismo que Jesús se comprometió. Jesús se comprometió a alcanzar la gente que estaba sin el Padre. Porque lo que perdió el hombre y la mujer en el Edén, al pecar y apartarse del Señor por el pecado, no fue un bonito lugar, el paraíso. No fue eso lo que perdieron. Lo que perdieron es una persona, la persona del Padre. Y la raza humana quedó huérfana de Padre espiritual. Por eso el mundo está como está. Y nosotros, los seres humanos, estamos creados para tener comunión con el Padre. Porque somos hijos. Nos creó a su imagen y semejanza, nos sopló de su propio espíritu, aliento y vida. Nos formó con sus propias manos, nos dio su propia vida y nos dijo a imagen y semejanza como a hijos mismos. ¿Saben por qué? Porque tenía un propósito. El propósito es el mismo que sigue teniendo ahora. Él quiere ser padre de una gran familia de muchos hijos semejantes a Cristo. Y por eso es que mandó a Jesús a pagar el precio para que tú y yo no tengamos el obstáculo de nuestra culpa y podamos volver a la comunión con el Padre. Y en esa comunión con el Padre desarrollar un proceso de compromiso que nos vaya llevando en el camino a ser cada vez más semejantes a Jesús. Él quiere una familia de muchos hijos semejantes a Cristo. ¡Aleluya! ¿Cuántos quieren ser cada vez más semejantes a Jesús en su carácter? Bien. Levanten la mano los que quieren comprometerse a eso. Señor, tómales la foto. Quedaron registrados. Hacer compromisos es un tema importante. Es necesario hacer compromisos. De hecho, parte de la madurez de una persona se ve en cómo responde a sus compromisos. ¿Sí o no? Claro. Los niños pequeños no tienen compromisos. Y cuando hacen compromisos, lo hacen de una manera como lo hacen, ¿verdad? Pero uno no espera que los niños pequeñitos respondan con compromiso, pero sí espera de personas adultas que respondan con compromiso, ¿cierto? Jesús vino para alcanzar la humanidad entera. Jesús vino para alcanzar las naciones.
Jesús vino para alcanzarte a ti, a mí y a la única oveja perdida que estaba fuera del redil. Mientras haya una allá afuera, Jesús vino por ella y para ella. Amén. Aleluya. Parecemos una iglesia pentecostal. Es importante. Jesús se comprometió con la misión del Padre, y la misión del Padre era alcanzar lo que estaba perdido, volverlo a la comunión y restaurarlo como al principio, a su imagen y semejanza. Porque semejarnos más a Cristo es semejarnos más a Dios, porque Cristo es Dios encarnado. Amén. Aleluya. Amén. Esa es la misión del Padre en las naciones. Y Jesús en Mateo 28 deja la misión en manos de la iglesia y le dice a los apóstoles: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, en mi poder, en otras palabras, vayan y hagan, ¿qué cosa? Discípulos, ¿dónde? A todas las naciones, ¿cómo? Bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. ¿Qué más? Y enseñándoles a que guarden todo lo que yo os he enseñado, o sea, para que sean más semejantes a mí. ¿Ve? Ahí está claro, Dios, claro. ¿Hasta qué hora estuvo? Estamos en una iglesia latina. Enséñenles a que guarden todas las cosas que yo os he enseñado. Y he aquí que yo estoy con vosotros hasta el final del mundo. Lógicamente ese grupo pequeño que estaban ahí, los 11, en el monte Galileo, no iban a estar hasta el final de los tiempos, pero sí la iglesia. Eso muestra que el mensaje y la tarea, la misión que les estaba encomendando era a través de ellos a la iglesia por generaciones hasta el final de los tiempos. ¿Saben una cosa, siervos amados, siervas amadas? Eso requiere compromiso. Porque sin compromiso no podemos alcanzar las naciones. Y muchos de nosotros tenemos que pasar por Getsemaní, ese molino que nos saca el jugo. Y necesitamos. Si Jesús pasó por ahí, ¿quiénes somos nosotros para más? Sacrificio. Sacrificio es una palabra sinónima de compromiso en el reino de Dios. Y a nadie le gusta hacer sacrificios, ¿o sí? ¿A quién le va a gustar? A nadie le gusta. Pero es un asunto de confianza. Lo que yo más veo en Getsemaní, no sé si ustedes comparten conmigo, pero lo que yo más veo en Getsemaní, aparte del sufrimiento que Jesús sentía, del compromiso que Jesús mostraba, lo que yo veo es, en medio de todo esto, la confianza que el Hijo tenía en el Padre. Porque el Hijo confiaba que el Padre iba a hacer lo conveniente. ¿Puedes confiar esta mañana en el Padre? ¿Puedes confiar en tu Padre Celestial? ¡Aleluya! Amén. Aleluya. Amén. Se les quedó las baterías en casa, ¿no? Creo que nadie es manivela.
Confianza. Confianza en la soberanía del Señor. Descansa en los brazos del Padre. Él sabe lo que está haciendo. Tranquilo. Sí, hay sufrimiento, sí, hay procesos, sí, etcétera, etcétera. Pero el Padre requiere de ti dos cositas. Uno, compromiso. Y dos, confianza. Eso te va a hacer caminar más cerca en la comunión con el Padre. Así que no tengas pena, tristeza ni dudas. Y si tienes sufrimiento y no quieres pasar por el proceso o cosas así, el sufrimiento no a nadie lo quiere pasar, etcétera, etcétera, pero confía en el Padre. Y dile al Padre, Padre, que no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Yo siento así, pero tú sabes lo que es mejor. ¿Eso es confianza o no? Claro. Entonces, el compromiso es la base de la confianza. La confianza reposa en el compromiso. En una pareja, por ejemplo, si no hay compromiso, si la esposa no siente que el marido está en compromiso, ¿siente confianza? No hay. Y si la esposa no tiene confianza, la cosa se pone color de hormiga. Ya. Sí. Así que maridos, lo que nuestra función, una de nuestras funciones principales con la esposa, yo no sé por qué estoy hablando del matrimonio esta mañana, una de las principales funciones del esposo con la esposa es tener a la esposa en un círculo de confianza. Este es tu trabajo, hombre de Dios. Y cualquier cosa que le saque a ella de la confianza hacia ti, tienes que eliminarlo en tu vida en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Si la esposa está reposando en la confianza, en el compromiso del esposo, vea, toda la sopa que le sirve es agradable. Pero si no, esa sopa te la vas a tener que pegar, pero no te va a gustar mucho. ¿O no? Porque las esposas saben mostrar su desconfianza, ¿o no? Sí, sí, dicen por ahí. Y las mujeres han nacido con el don de la sospecha, ¿sabían eso? Eso viene incorporado en el chip. Así que no es solo tu esposa, no es eso, son todas, así que tranquilo. Y por eso nosotros tenemos que ser doble y triplemente intencionales en no causar desconfianza. ¿Aló? Bien, pero solo mujeres, ¿no? A ver, varones. Amén. Aleluya. Ahí están. Ahí han estado. Gloria a Dios. Confianza. Yo te digo una cosa. El Padre Celestial sigue confiando en su iglesia. Es bien interesante Mateo 28. Mateo 28, versículo 16 dice literalmente: llegaron los 11 al monte donde el Señor les había citado en Galilea, y al verlo le adoraron, pero algunos dudaban. Pero Jesús se acercó a pesar de la duda de ellos y les dijo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto vayan y hagan discípulos. O sea, a pesar de que puedas mantener tus dudas y que tienes tus luchas propias, ¿cierto? Allí está Jesús acercándose a ti a pesar de tus dudas. Y te está entregando una de las cosas que son más valiosas para Él: la misión. La misma misión que el Padre le dio al Hijo, el Hijo lo dejó a la iglesia. La misma, exactamente.
Jesús dijo, así como el Padre me ha enviado, yo os envío a vosotros. Necesitamos compromiso para alcanzar las naciones. Sí, tenemos derecho a sudar como gotas de sangre y a decirle más de 3 veces seguramente al Padre, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Pero no sea como yo, porque yo confío en ti y tengo mi compromiso contigo. Yo confío en ti. ¿Puedes decirle al Señor esta mañana, Padre, yo confío en ti? Repita conmigo, Padre, yo confío en ti. Confío en ti. ¿Cómo se dice eso en francés? Père, j'ai confiance en toi. ¿Cómo? Père, j'ai confiance en toi. Es que quiero aprender cómo se dice en francés. Pero, Père. J'ai confiance en toi. Es difícil. Père, ¿qué más? J'ai confiance en toi. J'ai confiance en toi. Merci. No sé qué dije, pero seguramente. En finés sería Isamina Uskosino. ¿Cómo dice Quichua los Andes? ¿Quién sabe Quichua? ¿Nadie sabe Quichua? Taita creo que se dice papá, ¿no? ¿Nadie conoce Quichua? ¿Aldino? ¿Sí? ¿Tú? ¿Cómo se dice? Papá, yo confío en ti. Taita Dios. ¿Qué más? ¿Ah? ¿Alguien de Uyanqui? Okay, estamos hablando en lenguas aquí y nadie nos entendemos. Gracias. Pero es maravilloso como la expresión de Abba Padre. ¿Ve? Ahí está el elemento confianza. Abba Padre significa papito. Como el hijo pequeño que confía en su padre. Papito. Papacito querido, amado. No sea como yo quiero, sino como tú, porque mi confianza está en ti. Mi compromiso es contigo. Y el Padre reposa confianza en su iglesia. Y le digo una cosa, si la iglesia no desarrolla compromiso con el Padre, a pesar de las dificultades, esta generación de casi 7.000 millones de seres humanos se va a ir sin Cristo. Dios confía en ustedes. Las misiones se hacen con oración, rodillas que se doblan. Las misiones se hacen yendo a los perdidos, tus vecinos, tus parientes, las naciones enteras. Esta misma nación. ¿Cuántos aman Bélgica? ¿Cuántos aman Bélgica? Amén. Tienes que amar Bélgica. Aquí Dios te trajo no para otra cosa, sino para que tú tengas amor por Bélgica. Por los belgas y todos los extranjeros también, porque para Dios no hay diferencias. Y todos nosotros, la iglesia del Señor, en donde quiera que esté, es una iglesia que está solo de paso. Somos peregrinos de nuestra tierra. Nuestra casa está donde está el Padre. Amén. Y así llamamos, cada día nos acercamos más. Pero mientras estemos aquí, el Padre confía en su iglesia para que esta generación no caiga, para que la sangre de Cristo no pase en vano. Y la meta del Padre es el 100% de las naciones. El 100%.
Yo pido que por favor 6 hombres fuertes vengan aquí adelante. 6 hombres, los hombres más fuertes. Ustedes dos son buenos candidatos. ¿Cómo se dice por favor en francés? S'il vous plaît. Bien. S'il vous plaît. Aquí, ¿no hay hombres machos? Eso, ya están 6. Ya, 7 tenemos. Bien. S'il vous plaît. Dios confía en ti para que esta generación no caiga y se vaya al infierno. Esta iglesia necesita compromiso, porque sin compromiso esta generación va a morir sin Cristo. Quiten las cabezas porque no quiero golpear a nadie. He estado en plataformas altas, pero esta es alta. Hermanos, Dios confía en ustedes. Amen. Aleluya. Amen. Ay, alguien levantó mucho los brazos. La próxima que hagamos eso, asegúrate que todos estén al mismo nivel. Dios confía en ustedes. Dios demanda de nosotros con amor, compromiso. Yo quisiera que el grupo de alabanza pase un momento aquí porque yo me quiero salir. Pastor Amado. ¿Cuántos aman a este pastor, siervo de Dios? Amen. Ya. Ámenlo, comprométase. Dios les bendiga, les amamos. No hay mejor ilustración para entender lo que es el compromiso que este, ¿verdad? De nosotros depende lo que podamos y que esta generación conozca a Jesús. Ya esta iglesia está comprometida. Tenemos nuestro primer misionero en el país con el nivel de vida más costoso. Quiero que sepa que Basilea no lo creamos nosotros en sí como iglesia.
fue un grupo que se levantó por un misionero de Panamá en Basilea, y en medio de sus dificultades pidieron nuestra ayuda. Hoy tenemos nuestro primer misionero sembrado en Basilea, con una iglesia muy especial y muy linda. Tenemos nuestro primer esfuerzo en Bélgica después de esta iglesia en Antwerp. Ya tenemos como 8 personas convertidas, sacados en las calles. No echamos red en iglesias, hemos echado la red en las calles. Por 6 meses, más de 6 meses, mis hermanos han estado todos los sábados en las calles hablando de Jesús. Este año empezamos un compromiso formal con la iglesia de Tumbaco, Ecuador. Hay un pastor con una congregación que necesita nuestro apoyo. Y por primera vez, por segunda ocasión, enviamos a nuestro segundo misionero tiempo completo al campo para este año. Estamos enviando un misionero, una familia, le estamos sembrando en la red. Este hombre va a ser preparado por ellos y su trabajo es hacer de este ministerio un formador de plantadores de iglesia. Vamos a sostenerle desde aquí. Y no tendremos una iglesia, sino que habrá muchas iglesias por el trabajo de este hombre de Dios. Ya lo entrevistamos y dijeron sí. Y estamos en ese proceso con ellos. Después oramos por él. Pero eso habla de compromiso. Y nosotros hemos preparado en esta hora una hoja de compromiso donde dice así: entendiendo mi responsabilidad con el programa misionero de la iglesia, me comprometo mensualmente, compromiso, durante un año, la cantidad de... Nadie tendrá necesidad de exigirme el cumplimiento de esta promesa de fe, pues surge de un acuerdo entre Dios y yo. Tengo un equipo de trabajo que van a pasar inmediatamente, y antes de que pase, escúchenme. Alguien dirá: pastor, no tengo mucho, pero escuche, si usted todos los meses da 2 euros para misiones, y si lo unimos los demás, es mucho. Amén. Yo tengo personas en esta iglesia, por lo que no saben, que dan 100 euros fuera de su tiempo solo para misiones. Otros dan 80, otros dan 50, otros dan 20 euros mensualmente. Ninguno es millonario ni le sobra, pero nunca les falta, porque Dios respalda su obra. Es nuestra mejor inversión. Te dirá: pastor, estoy pagando la casa, tengo 4 chiquillos, una mujer que paga mucho. Bueno, la suegra me visita cada 3 meses. Permítame decirle algo: no importa tu necesidad, Dios es poderoso y fiel cuando tú te comprometes con el programa de Dios. Jóvenes que dirán: pastor, yo no trabajo, sí, pero siempre anda comiendo pitas. No se come una pita en una semana y dé 4 euros cada mes para misiones. También hay niños. Los niños deben aprender a dar para misiones. Así que voy a pedir a los hermanos, mientras adoramos a Dios, que repartan a todos una tarjeta. Después, usted tómela. Si no desea comprometerse, no se preocupe, porque Dios trabaja con disposición, no con imposición. Mientras adoramos a Dios, usted y yo haremos nuestro compromiso. No pasa hasta que no le diga. Coloque el compromiso de acuerdo a lo que usted desea. No se preocupe. Adoramos al Señor.
vayan sin temor, sin miedo, comprometidos con el Señor. Quiero que donde estés tú puedas levantar tu mano, y quiero que en esta hora oremos juntos al Rey de Gloria, porque el Señor está aquí. Hay otros que siguen pasando para entregar su compromiso. Gracias. En el nombre de Jesús. Gracias.
Oramos por los misioneros en el campo nuestros. Oramos por el pastor Hugo y su familia. Susténtales, cúbreles, respáldales allí en Basilea. Respalda el obrero en Antwerpen. Es un trabajo cada fin de semana y será una iglesia fuerte muy pronto. Sustenta al nuevo misionero que sembraremos en la red. Dale sabiduría, dale capacidad y fuerza para formar otros plantadores de iglesia, donde ellos conocerán de Cristo, que podamos sentirnos comprometidos y decir gracias, Señor, por ser parte de este gran avivamiento, por ser participante de la obra redentora de los demás, de mi hermano, de mi prójimo. Pero también oramos, levanta a otros hombres de Dios, levanta obreros, hombres y mujeres comprometidos con el ministerio, comprometidos con el ministerio, comprometidos. Si quieres ahí un momento, y yo quiero que bajes tu mano solamente por un momento. Yo quiero orar muy particularmente por aquellos que dicen, así donde estás, pastor, tengo un llamado al ministerio, no solo a respaldar la obra, tengo un llamado al ministerio. Siento que Dios me empuja a un tiempo completo un día, no sé dónde, si aquí o en mi país, no sé, pero siento de Dios un llamado. Cierra tus ojos con la iglesia ahora. Yo quiero orar con las personas que dicen, Dios me está llamando, y yo lo sé. Tú, solo tú, quiero que levantes tu mano, porque quiero orar contigo. Gracias. Y una mano. Gracias. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Hay manos levantadas. Dios le bendiga. Hay manos levantadas ahora ya. Gracias. Ten tu mano levantada, porque Dios está aquí en esta hora. En medio de un compromiso, también hay compromisos por parte de los que tienen un llamado. Están diciendo, no sé cómo ocurrirá, solo sé que Él me llama. Y yo quiero decirle sí a su llamado. Ore conmigo, usted que levantó su mano. Señor, yo he levantado mi mano porque reconozco, tú me estás llamando. No sé en qué momento, no sé en qué manera, solo puedo decir sí, sí a tu llamado. Haz conmigo lo que desees, en la manera en que lo desees, en el tiempo que lo desees. Hazlo, Señor, y diga, yo estoy dispuesto. Levanten su mano al cielo, porque Él está aquí. ¿Sí? Y al estar aquí delante de ti, te adoraré, postrado ante ti, mi corazón te adora, Dios, y siempre quiero estar para adorar.
vida al Señor, donde estés allí, porque Dios te está mirando, cierre tus ojos y ore conmigo, donde esté, oremos. La iglesia ora. Señor, he oído tu palabra, creo en lo que tú estás diciendo a través de este hombre de Dios, y hoy te pido perdón por mis pecados, y yo te invito, ven a mi corazón, porque yo acepto a Jesús como mi único y gran Salvador. Gracias. Gracias. Ellos llegaron aquí con un propósito de Dios. Ellos tenían sus propósitos. Hágase más acá, por favor. Ellos tenían sus propios propósitos, pero Dios tenía otros para ellos. Y han estado con nosotros durante este tiempo. Nuestro hermano ha cruzado sus 3 años de instituto bíblico, el 4º año ministerial, ha estado sirviendo en la iglesia en todas las áreas, y ahora mismo está al frente de la obra en Antwerpen. De aquí a un tiempo, cuando todo esté preparado, él sale de allí y le compraremos un tiquete sin retorno al Salvador. No porque no queremos que retorne, sino porque ellos van a hacer algo que le va a demandar todo su tiempo. Y nosotros desde esta iglesia les vamos a respaldar, porque ellos son nuestros misioneros, como lo es el pastor Hugo y su familia, y como lo serán otros más, a quien esperamos que Dios los mueva. Por eso el compromiso, porque estoy contento de invertir en ellos, porque su trabajo, ellos han demostrado un llamado y un compromiso con la obra del Señor. Y de una u otra manera el Señor ha preparado el terreno y todas las circunstancias para que ellos puedan volver a trabajar en su país, y ahora como coordinadores y a través de una red. No estaremos influenciando una iglesia sembrada, sino muchas iglesias, porque el trabajo de él es formar a plantadores de iglesias, y yo creo en lo que Dios está haciendo. ¿Estamos contentos? Extienda su mano y oremos por ellos. Amén. Pastor Juan. Señor amado, nosotros queremos poner la vida de este siervo, su esposa, su hijo, Señor. Padre, toda esta familia, Señor, te rogamos que la unción de tu Espíritu Santo, Señor, descienda sobre ellos, los unjas para que les des poder, Señor, de ser testigos tuyos, Señor, allí donde esta iglesia amada los está enviando. Padre, en el nombre de Jesús, te rogamos, abre puertas que antes nunca se abrieron en esas naciones, en Centroamérica, en el nombre de Jesús. Señor, abre oportunidades, abre posibilidades, Señor, porque las puertas que tú abres nadie las podrá cerrar. Señor, en el nombre de Jesús, Señor, como iglesia tuya te damos gracias por esta familia, por esta oportunidad, por esta misión, Señor, a las naciones. En el nombre de Jesús te clamamos por Centroamérica, Padre, en el nombre de Jesucristo, por esos más de 50 millones, Señor, de personas allí en las naciones. En el nombre de Jesucristo, alcánzalos, Señor, a través de tu iglesia. Permite que este siervo y esta sierva sean de inspiración, Señor, para obreros que siembren iglesias. Señor, en el nombre de Jesús, tú eres el dueño de tu iglesia, tú eres el dueño de las vidas de estos siervos. Señor, ayúdanos a nosotros a sustentarlos, a apoyarlos, a animarlos, a fortalecerlos. Que cada palabra que salga de nuestra boca sea una palabra de aliento, de inspiración, de fortaleza, Señor, de amor, de respeto, de honra, de delicadeza y de bondad. Señor, que nosotros seamos también un sustento para ellos, Padre, en todas las maneras.
Gracias por esta familia. Gracias por la fe misma que tú inspiras en ellos. Y gracias por la confianza que tú tienes en esta congregación, Señor, para las misiones. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Y gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Y la iglesia dice... Tenemos una promesa en las tarjetas que hemos recibido, seguramente llegarán más, pero hoy tenemos un compromiso por un año de 2.475 euros al mes para dedicarlo a la obra misionera. Amén. Gracias por su apoyo, gracias por su respaldo. Aleluya. Levantamos nuestra mano y damos gracias por este tiempo tan hermoso, ¿verdad? Que Dios nos está permitiendo para honra y gloria de su